Nos adentramos al bloque de Emblema del Deporte, como ya lo anunciamos. Nuestro invitado el día de hoy es Ever Hugo Almeida, quien nació en la ciudad de Salto de Uruguay el 1 de julio del año 1948. Fue un gran portero que estuvo increíblemente en 3 instituciones. Vamos a hablar más adelante de todos los detalles, primeramente en Cerro de Uruguay, Guaraní de nuestro país y luego Olimpia, donde jugó casi 20 años. Dirigió a varias instituciones de clubes del fútbol latinoamericano, consiguiendo grandes logros. Con Olimpia obtuvo 16 títulos oficiales, 6 de ellos internacionales. Sigue siendo el futbolista con más partidos en Copa Libertadores de América, con un total de 113 encuentros, todos con el decano. Inclusive en esa competencia disputó 5 finales, 4 como futbolista y 1 como DT, y obtuvo 2 títulos en 1979 y 1990. También lo dirigió al decano en varias ocasiones y logró ser campeón en el torneo local de 1993. Alcanzó la final de la Copa Libertadores de América del año 2013. Jugó en la selección nacional de igual manera en varias ocasiones. Sin dudas estamos con una gloria del fútbol paraguayo, no solamente del Olimpia, sino de toda la República del Paraguay, una leyenda del fútbol mundial. Hoy nos acompaña el gran Ever Hugo Almeida. Profe, ¿cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes, un gusto estar con usted aquí en Tiempo de Juego. Bueno, muchas gracias, buenas tardes para todos y contento que estar acá. O sea, ya se lo debía de la semana pasada, ¿no es cierto? Pero bueno, preferí ir a comer unas hamburguesas. Sí, ya. Hay que decirlo. Fue el cumpleaños. De Matías. Claro, de Matías, el hijo de Iván, sí. Que cumplió ¿cuántos años, profe? 10. 10 años. 9. Y el festejo se hizo en el Club Recoleta, así ¿verdad? Es, ahí en Recoleta. A partir de las 13:30, así que no coincidía sí. mucho. Nos invitó el profe a comer hamburguesas, por una cuestión de tiempo tampoco pudimos ir y bueno, ahora se da justamente, profe, en serio un gusto poder tenerlo. Queremos compartir, hablar de todo un poco, de esto que tanto nos apasiona, adentrarnos en sus inicios, en todo lo que usted fue como futbolista, primeramente como técnico, ganador, sin lugar a dudas, profe. ¿Usted se siente más ganador como futbolista como entrenador? Yo soy un agradecido al fútbol, ¿no es cierto? Y no es agradecimiento en sí, sino que, a ver si puedo redondear mi sentimiento. Si yo volviera a nacer, haría todo lo mismo. Nada cambiaría. Nada cambiaría. Nada. Así que con eso creo que resumo un poco en el sentido de que todo ha sido bueno. Una de las cosas que siempre hablamos sobre todo con Iván, que yo le digo que no tengo nada que envidiarle a la vida, y no soy ni envidioso ni rencoroso, y eso es un problema muchas veces, porque hay gente que te hace daño indirectamente o directamente, y para mí es un día, 2 días y ya se me pasa. Y muchas veces me dicen, pero ¿cómo vuelves a saludar a este tipo? Mira, bueno, pero ya está, ya pasó el asunto, ¿no es cierto? Y bueno, es una manera de vivir también, y con esto te quiero decir en el sentido de que no tengo nada que envidiarle a nadie en ningún aspecto, ¿no? Podemos empezar, profe, con sus inicios, en este caso, ¿recuerda su infancia en Uruguay, en la ciudad de Salto, y cuándo empieza este amor por el fútbol? Bueno, lógicamente que yo creo que el 99% de los uruguayos es futbolero, ¿no? Ama el fútbol. Yo nací en la ciudad de Salto, que es frontera con la Argentina, está a 500 kilómetros de Montevideo, casi frontera también con Brasil. Y Salto es una ciudad que siempre se caracterizó por el básquetbol en el Uruguay. Han salido muy buenos basquetbolistas, y lógicamente que uno de pequeño no tiraba más para ese lado que para otra cosa, ¿no? Pero yo vivía a la vuelta de un club muy grande, Salto Uruguay se llama, y yo tenía así, diríamos, en la parte futbolística, mi padre, que jugaba en Salto en un equipo que se llamaba Dublín Central, que él jugó mucho tiempo ahí, en cual toda mi familia era simpatizante.
Y bueno, jugaba al básquetbol ahí en ese equipo, Salto Uruguay, una institución muy importante en la ciudad, pero jugaba también al fútbol en Dublín Central, y eso hizo que por la posición que yo ocupaba, que me favoreciera mucho el tema del básquetbol, por el salto, por la distancia, por una cantidad de situaciones que se dan cuando juegas al básquetbol. Por la altura también. Sí, y bueno, y en el básquetbol tuve la satisfacción de ser el primer juvenil en todo el Uruguay de ser citado en la selección uruguaya para jugar a nivel internacional, cuando tenía 15 años, una cosa así, hace algún tiempito, ¿no? Y eso fue lo que me hizo dudar un poco entre seguir el básquetbol y seguir el fútbol. Pero evidentemente que yo estaba estudiando en ese tiempo para entrar, en esa época todo el mundo estudiaba para trabajar en unos bancos, me acuerdo que era la gran sensación de ser, pero cuando se da mi ida al fútbol profesional, evidentemente que tenía que elegir, y elegí el fútbol porque el básquetbol no era ni es todavía en el Uruguay algo profesional, y yo quería dedicarme justamente a eso, ¿no? Y la parte futbolística vino de una manera muy rara, porque se fue a jugar a Salto el equipo de Cerro, casi digo Cerro Porteño, de Cerro de Montevideo, en un gran momento de Cerro Montevideo, porque en esa época era pañuelo nacional Cerro, ¿no? Y iba a ir a jugar con la selección de Salto, que era toda una novedad que un equipo profesional fuera a jugar al interior, y no se jugó porque hubo una tormenta muy importante, había mucha agua en la cancha, se suspende ese partido y se juega al otro día en Concordia, la ciudad que está enfrente a Salto, en la Argentina. Y bueno, y como el equipo nuestro, ese equipo de Dublín, había contratado a Cerro para que jugara ahí, nosotros jugamos de preliminar. El equipo de Dublín Central jugó de preliminar en la Argentina ese partido. Jugó Cerro, se fue, y cuando llegan allá, hubo un problema con el arquero que jugaba en la tercera división, que vos lo conocés, Jorgito, que era Correa. Correa, sí. ¿Te acordás? Sí, claro. Que vino a jugar acá. Sí, señor. Tuvo un problema con un dirigente y lo expulsan a él de allá, y entonces necesitaban un arquero para la tercera división, y se recordaron de mí porque fue justamente al otro día que sucede eso. Dijeron, bueno, aquel muchacho que jugó allá, que esto, que lo otro, y ahí me llaman, y lógicamente que no me iban a dejar venir. Yo tenía 15 años, ir hasta Montevideo era todo un tema. Estaba estudiando, qué sé yo, el nieto mayor. Entonces, a la madrugada, con mi padre, preparamos el bolso ahí escondido, de madrugada, con mi padre, me sacó él de mi casa. Nos fuimos hasta ahí, dejamos una notita que nos íbamos, y nos fuimos a Montevideo. Y eso fue más o menos una semana después de que ellos llamaran, ¿no? Y bueno, nos fuimos allá. Y cuando llegamos a Cerro, a la institución, habían echado el técnico, ya no estaba más el técnico, porque había sido que el técnico ese era interino. Ay, no. Sí, entonces llego, no sé si tengo tiempo para... Sí, profe, claro. En radio tenemos tiempo de sobra, profe. Llego al estadio, me voy, y el técnico era el famoso Pulpa Chamendi, sí, que trabajó acá en Paraguay, que trabajó en la selección, pero es un hombre que tiene, no sé, 100.000 historias dentro del fútbol, porque era una persona muy peculiar, pero muy... Entonces llego yo, estaba y me entro al vestuario, y Cerro tenía figuras muy importantes en ese momento, ¿no? Y viene él, me mira, me dice, ¿y usted quién es? Me dice, ¿no? Y le digo, no, me dijeron que venga porque querían verme acá que venga a probar. Yo no lo conozco, usted me dijo. Me dice, usted no puede entrar así en el vestuario, me dijo.
Le digo, no, pues yo me hizo entrar el señor fulano que estaba ahí. No, dice, yo no lo conozco. Bueno, le digo, me voy, le digo, yo no tengo ningún problema, vine porque el técnico interino. Porque me habían llamado, le digo que venga. Y me digo, así que me voy, le dije, bueno, gracias, me voy. Y entonces me doy vuelta para él y me dice, venga acá. El que da las órdenes acá soy yo. Y yo no le dije que se vaya. Así que se queda, se cambia, me dijo, ¿no? Tipo, y bueno, fui y me cambié y me puso iba a hacer fútbol la primera, la profesional, pero había jugadores muy conocidos de la época, ¿no? Y me puso 10 minutos por ahí. Jugué 10 minutos y me sacó y puso el otro arquero. Y bueno, yo salí de ahí, me fui a bañar y me quedé mirando el entrenamiento. Y cuando termina, le digo a mi padre, terminamos más o menos a las 10 de la mañana, 11, y el ómnibus para Salto salía a las 2. Entonces salimos medio rápido para ir a buscar el ómnibus. Y de ahí, cuando nos íbamos, que estábamos en la parada enfrente al estadio, vino un señor y nos dice, ¿dónde se van? Y nos vamos porque sale el ómnibus de las 2. No, dice que vayan, que le van a hacer el contrato en la residencial, que era un lugar hermoso, donde era el lugar donde vivían los muchachos. El contrato, sí. Y bueno, nos fuimos a la residencial a esperar al presidente, y el presidente nunca llegó. Sí, pero fue una cosa, realmente es increíble las cosas que se dan cuando así, por eso es toda una historia, cosas que yo quizás nunca he contado, ¿no? Y lo recordás muy bien también, por otra parte. No, al Pulpa sí, pero el presidente nunca llegó, porque cuando yo me fui, era un lunes, porque Cerro había jugado el sábado, ¿no es cierto? Jugaba el sábado, bueno, y habían entrenado el lunes, y el presidente se había ido al interior con su señora, y en un paso nivel estaban ellos esperando que pase el tren y estaba manejando su señora, ¿no es cierto? Y entonces en la conversación que tenía así, la señora suelta el embrague y el auto salta y lo engancha al tren y lo dio vuelta así, y ahí falleció el presidente de Cerro. O sea, yo nunca lo llegué a conocer a él personalmente, profe. ¿no? Qué tremendo. Y bueno, quedó después un señor vicepresidente, el señor de apellido Valdés, que fue muchos años presidente de Cerro, y fue que vino cuando yo hice mi despedida acá. Esa vez vino. Él era el presidente, sí. Sí. Y bueno, y ahí fue, me hicieron el contrato, qué sé yo, y me hicieron un contrato espectacular, fuera de serie, ganaba más que cualquiera de los jugadores que estaban en la plantilla. La plantilla principal. La principal en esa época. ¿Por qué? Porque resulta que allá los contratos son lógicamente anuales, ¿no es cierto? Y yo cuando fui más o menos, sería agosto por ahí, una cosa así. Entonces me hicieron un contrato. Yo tenía 15 años, ¿no es cierto? Para jugar en la cuarta división un sueldo, para jugar en la tercera otro sueldo, para jugar en la reserva otro sueldo, y para jugar en la primera un sueldo descomunal. Eran como 8,000 pesos cuando era una cosa así, ¿no es cierto? Y resulta que bueno, todo fenómeno, y ese fin de año Cerro se va de gira por Estados Unidos a representar a la ciudad de Nueva York en un campeonato que ahí empezaba un poco a moverse el fútbol en Estados Unidos. Cada país enviaba 1 o 2 equipos y ponían el nombre de una ciudad y jugaba. Y bueno, y se fue Cerro, hizo un muy buen papel ahí, y cuando vino había vendido su arquero titular, el arquero suplente lo habían vendido a Ecuador, que se llama Eduardo García, no sé, muchas veces se ha hablado de que siempre la gente que va a Ecuador, a Guayaquil, va a comer a su parrillada, a su restaurante. Bueno, él estaba ahí. Y habían contratado un arquero argentino, de apellido Tocali, que era técnico
de las selecciones menores de Hugo Tocali. Sí, de Argentina. Sí. Entonces, todo fenómeno. Y estaba yo ahí. Lo venden al arquero, el otro estaba lastimado y no le llega el pase a Tocali. ¿Entendés? No le llegó y el único que quedaba era yo, o sea, que estaba ahí más cerca. Y bueno, y inicio el campeonato yo con 16 años. 16 años, sí, profe, debutando. Inicio el campeonato yo y justamente se inicia contra Nacional, ¿no es cierto? Y en esa época Peñarol había salido campeón del mundo, que le había ganado al Real Madrid. Entonces yo jugué 3-4 partidos, bien, ahí estábamos punteros nosotros con Peñarol y jugábamos en el Estadio Centenario. Y cuando entramos, por primera vez que entro al Estadio Centenario, estaba repleto, venía de jugar Peñarol, de ser campeón del mundo, jugaban en Spencer, toda esa gente, ¿no? Y al entrar ahí, yo, la verdad, caí, me recibí de bailarín de malambo, porque las piernas me temblaban, pero me temblaban, saltaba, no me podía quedar parado. Si yo venía del interior hacía 4 meses, no conocía ni nada, y entonces estando en el arco los miraba, y en esa época yo juntaba figuritas, esas figuritas, esos cromos que venían, y yo miraba y decía, ¿qué lo tengo? ¿A qué no lo tengo? ¿Entendés? Y del otro largo jugaba Mazurkiev y todo ese tema, y ahí jugamos ese partido ahí. ¿Y bueno, cómo le fue, profesor? 1-0 perdimos, con un error mío, 1-0 con un error mío, salía a destiempo una pelota. Sí, ya al final, casi a los 90, pero bueno, uno aprende. Pero así más o menos fueron mis inicios, ¿no? Qué tremendo. ¿Y cuántos años ahí, profe? Y estuve 5 años. ¿Y qué tal eras como basquetbolista? Bien, jugaba bien. Tenía mucho cesto. ¿Sí? Sí, pero viste que la altura tampoco te ayuda. O sea, yo no soy chico, no mido 1,82, pero lógicamente que tenía que tener una altura diferente, ¿no? Y siempre me gustó el básquetbol. Siempre. ¿Y el arco siempre, profe? ¿El arco también en el fútbol? Sí, cuando yo empecé a jugar con 12, 13 años, jugaba, como tenía edad también, era suplente del equipo de primera, y jugaba en la cuarta, pero jugaba de centrofobo o de central, patadura total, o sea, sí. O sea que si no existía el arco yo hubiese sido un buen empleado de banco, alguna cosa así, ¿no? Profe, ¿y cuándo se da la posibilidad de venir a Paraguay? Porque de Cerro usted viene primeramente a Guaraní, después al Olimpia. Bueno, lo de Paraguay fue, cuando yo vine hacia Paraguay, yo ya tenía 4 años de ser de primera edición, o sea, de jugar a nivel... En Cerro. En Cerro, sí. Un año no jugué porque lo contrataron a Maidana. O sea, es como que lo hubiesen contratado, que contratara, no sé cómo hacerte que lo contrataran a Villar, ¿no es cierto? Con un chico que tenga 16 años, 17 en ese caso, ¿no es cierto? Y Maidana era campeón del mundo, todas esas cosas, él tuvo problemas, bueno, y no jugué 1 o 2 partidos nomás. Después él se dejó y esas cosas y jugué yo otros 4 años. Y a mí me dirigió en Cerro, de Uruguay, hago bien la salvedad, Cacho Silveira. Cacho. ¿Te acuerdas, Cacho? Sí, después vino a Guaraní. Bueno, entonces en esa época creo que era el empresario que más se movía era Epifanio. Sí. Y Epifanio era muy amigo de Cacho, entonces hablaron y le preguntó a Cacho que podía, yo qué sé cómo era el asunto ahí, y entonces fue Epifanio y compró el pase de Robert Arzola, un muchacho que vino a jugar, bueno, te vas a acordar, que jugó en Cerro, después jugó en Guaraní, y mi pase, ¿no es cierto? Y vinimos acá y veníamos en esa época para que teníamos que hacer una serie de documentos, qué sé yo, porque íbamos, en este caso yo iba a Francia, ¿no? Y nos quedamos ahí en un hotel y resulta que nosotros vinimos en enero y las inscripciones o todas esas cosas eran en junio, creo que es, en Europa. Entonces yo me tenía que quedar acá 4 o 5 meses o donde sea, y él me pregunta a mí, ¿dónde quieres ir? ¿A Cerro o
a Guaraní. Y la verdad que en esa época Cerro Porteño no estaba en la Copa Libertadores mucho, y era la gran época de Guaraní, cual yo hacía unos meses antes había visto jugar a Guaraní en el Estadio Centenario, una actuación fuera de serie de Aguilera, espectacular, lo aplaudió todo el estadio, fue el árbitro, le agarró el brazo, lo llevó a la mitad de la cancha, le levantó el brazo, tipo boxeador así, y nos paramos todos para aplaudirlo por lo que atajó, ¿no es cierto? Sí. Y justamente me recordaba de Guaraní justamente por eso. Y aparte estaba Cacho Silveira, entonces yo iba a estar ahí 6 meses y me prestaba a mí por 6 meses y después me iba a ir. Y por el préstamo mío se iba a ir Jugovic. Joaquín Jugovic. Sí, mediocampista, jugaba en Libertad también. Ajá, a Portugal. Sí. Se iba a ir a Portugal, ¿entendés? En préstamo también. Y se lastimó Jugovic. Y se llevaron un muchacho de apellido González, que había venido del interior, casi no jugó en Guaraní. Y se fue, y el chico anduvo brillante, salió segundo goleador allá detrás de Yazalde, todo un tema fue. Chirola. Entonces me dejan en Guaraní hasta fin de año. Y ahí en Guaraní, al finalizar el año, nosotros nos fuimos de gira a Colombia, y se interesó por mi pase señor Osvaldo Domínguez. Y ahí arregló con mi traspaso a Olimpia con Epifanio. No, ya Epifanio me parece que ya me había dejado en Guaraní. Ya te dejó. Sí, sin yo saber. Y ¿quién era el presidente de Guaraní? Era Sosa Gutiérrez. Sí, un gran tipo, sí. Socio de Osvaldo también. Sí, estaba en el tema de la polla. La polla, y creo que hicieron una rifa ahí de unos terrenos cerca del aeropuerto. Eso no sé, la verdad que ya está ahí, ¿no? Sí, el Gran Guaraní, ¿te acordás del Gran Guaraní? Esa rifa que salió. Sí, no era una rifa, era un... Algo de eso me recuerdo, pero no. Sí, un negocio. Eso fue antes que yo pasara a Guaraní, me parece. Entonces sí, bueno, y ahí pasé a la Olimpia, pero en Guaraní. Pero le agradó la posibilidad, profe. Usted no conocía mucho de Olimpia o algo. Claro, sabía estar jugando. Pero Olimpia en aquel entonces no había ganado todo lo que consiguió después. No, pero era Olimpia, o sea, era no quiero entrar en el viejazo, pero era diferente, sí. Todo era diferente, o sea, sí había como esa hora esa rivalidad tremenda que hay hasta ahora, pero no como con la agresividad lógicamente que hay ahora, ¿no? Y me recuerdo, pero quería hablar antes un poquitito de Guaraní, antes de que realmente fue un año espectacular. La gente de Guaraní maravillosa, conocí gente muy buena. Tengo ahí cantidad de anécdotas que me pasaron en Guaraní, pero alcancé a jugar con jugadores que tenían una historia futbolística muy importante acá, como Valdés, sí. Como Ivaldi, como el Búfalo García, Martínez, Juan Martínez, el lateral por derecha, ¿verdad? Sí, y el puntero. El puntero era Aurelio. Aurelio Martínez. Sí, el que estaba en Nacional y después fue Sí, y Sergio Rojas. Sí. Sergio Rojas, que nos hicimos muy amigos después de habernos peleado en un vestuario. Y conocí ahí un gran amigo hasta ahora, es un amigo de familia que se llama Pablo Garay, que es muy amigo mío. Diríamos que en el fútbol te quedan muy pocos amigos, muy pocos, y él es uno de los amigos de verdad que tengo. Pero pasé momentos muy lindos, ¿no? Muy lindos, hicimos una buena campaña ahí. Después, ya al finalizar, ya todos esos muchachos que te nombré ya no jugaron más. Ya vinieron otros muchachos jóvenes, se hizo un equipo joven. Apareció ya el famoso Pastelito Díaz. El delantero gol. Sí, Miguel María Michelagnoli,
O sea, ya ahí después fuimos muy amigos, que también los dos son amigos míos, o sea, buenos amigos, que jugamos ahí en Guaraní, después nos encontramos en el Olimpia, y también fuimos rivales, ¿no? Porque también pasaron a serlo. ¿Vos tenés enemigos? No, que yo sepa, no, o sea, que yo sepa, no, hay gente que no me aprecia, evidentemente, de repente, que no le caigo bien, o sea, yo no soy una persona muy abierta, ¿no? Por lo general soy serio, no, pero hasta que me conocen después no tengo ningún inconveniente. ¿Sabe cuál es el problema, Jorge? Yo siempre digo, la gente se hace problema conmigo, ¿entendés? Porque de repente yo no soy de hablar mucho con la gente, me dedico a mi trabajo, no ando por ahí, no me ven en ningún lado, y me gusta ser profesional, y no es siempre que vos vas a una institución y son todos profesionales, o sea, el problema que yo tengo es el siguiente: a mí me gusta la igualdad. Dentro de un plantel me gusta la igualdad, pero total. ¿Por qué? Porque yo utilizo a todos los jugadores del plantel, y le doy la misma importancia a todos en el hecho de trabajar y respetar. Después hay escalafones dentro de la parte futbolística, ¿no es cierto? Que también tenés que respetar por trayectoria, por una cantidad de cosas, porque no vas a tratar igual de repente en alguna situación a un chico que comienza a otro jugador que tiene su historial, claro, en algunas situaciones. Entonces, el mayor problema que yo tengo es que a mí choco con los derechos adquiridos. O sea, tengo choques con esa situación, porque vos de repente vas a una institución y está Jorge, que está acostumbrado a llegar sobre la hora, que está acostumbrado a entrenar a media, que está acostumbrado a vestirse como quieren las concentraciones, que está acostumbrado a decir, esta comida no me gusta, es una porquería, que de repente un chico lo pasa en el entrenamiento y dice, che, vení acá, ¿dónde vas? Dejá, vení, andá allá atrás, vamos, que no los dejan crecer, que los agarran en el vestuario, que hay una cantidad de jugadores que son así, ¿no es cierto? Entonces nosotros, por eso te digo, a mí me gusta la igualdad. Entonces, el jugador que no entrena conmigo no juega. Y el jugador que no hace las cosas como tiene que hacer dentro de un grupo no juega. Y ¿qué me ha pasado a mí? Muchas veces, como son jugadores importantes, de hace tiempo, te saltan. O sea, te saltan y van a hablar con Marlene, que es la presidenta. Sí. Entonces Jorge habla con la presidenta, no, ese tipo que no me pone, y mira lo que hace, y de ahí va otro compañero, sí, también que no juega, y es un antipático, y que mira lo que hizo, y si el dirigente agarra esa situación, chao técnico. ¿Por qué? Porque va a perder un partido, va a perder dos, y ya va a decir, no, pero los jugadores no están de acuerdo con él, que no lo quieren, que esto, que lo otro. Pues yo siempre digo, nosotros teníamos un técnico, con todo el respeto que se merece, porque ya falleció, que era Luis Cubilla. Yo creo que nosotros en el plantel de 30, si nosotros nos decían, bueno, muchachos, tomen esta granada y pónganle el bolsillo a Cubilla, íbamos los 30, ¿no es cierto? Un ejemplo así exagerado, sí. Pero real. Sí, claro. ¿Me entendés? Claro. Pero real. Pero ¿qué pasaba? Que nosotros sabíamos que si nosotros salteábamos a Cubilla y hablábamos con Osvaldo, ¿qué? Vayan a entrenar, ustedes tienen que jugar. El técnico es el que dirige, él va a decidir quién juega y quién no juega. Y acá nosotros tenemos que ganar porque esto es así, ustedes son profesionales. ¿Qué? Porque no me gusta que me dijo esto. No, vayan. Entonces vos ibas y entrenabas a muerte, primero porque eras profesional, segundo para que no te rete porque te molestaba, ¿no es cierto? Y tercero porque te tenías que ganar una posición sí o sí entrenando. Y eso es lo mejor que puede pasar. Entonces el problema actual es ese, que los jugadores, muchos de ellos, no todos, ¿no es cierto?, pegan el salto sobre el técnico, hablando con los dirigentes, y los dirigentes los escuchan, ¿me entiendes? Entonces se empieza ese que sí, que no, que sirve, que no sirve, que me dijo, que no me dijo. ¿Por qué? Porque hay muchos jugadores, hay muchos dirigentes que les gusta tener ese contacto con los jugadores. Sí. Y ahí es donde se rompe, ahí es donde los técnicos empiezan a volar rápido. Está de moda eso. Claro. Llegaste a Olimpia, ¿verdad? Dijiste que era diferente.
a los demás lugares donde estaba. ¿Qué tenía de diferente? Y en un corto tiempo que estuviste ahí lograron la primera Libertadores. ¿Cuándo te diste cuenta que el plantel estaba para la Libertadores y cuáles eran esos factores? No. Yo llegué al Olimpia en un gran momento de Cerro Porteño, que fue el tricampeonato 71, 72, 73, 74 creo que fue. Sí. El tricampeonato. El tricampeonato fue 71, creo que fue Guaraní. 71. Bueno, 72, 73, 74 una cosa Cerro. así. Y a los 2 años recién de estar ahí yo, y también el señor Osvaldo, fue que nosotros salimos campeones en el año 75 y después demoramos 3 años más en volver a ensamblar, ¿no es cierto? Y darme cuenta de que nosotros podíamos algo más. Es que lo digo con respeto, ¿no? El fútbol acá en Paraguay era amateur prácticamente, comparado con lo que yo venía de Uruguay, que sí era más profesionalizado, ¿no es cierto? Era diferente. Hasta que apareció Luis Cubilla, ¿no? Porque nosotros, ¿qué hacíamos? Vamos a hacer la pretemporada, decían. Vamos a hacer la pretemporada. Y le hacíamos la pretemporada, dábamos 6, 7 vueltas a la cancha, o nos íbamos al Botánico y dábamos una vuelta al Botánico, y eso era demasiado ya. 3 kilómetros, 4, unas cosas así, pero lo hacíamos con los preparadores físicos. Y cuando el preparador físico se cansaba, se terminaba el entrenamiento. ¿Entendés? Y se hacían fútbol y fútbol y fútbol y fútbol y fútbol y fútbol. Hasta que apareció el tema de Cubilla, que ustedes ya saben que él implantó un trabajo de pretemporada tremendo, exagerado, hasta ahora nos damos cuenta que era exagerado. Y se empezaron a emplear los sistemas tácticos, que nosotros no teníamos ni idea, pero como nosotros no teníamos ni idea, éramos virgen en ese aspecto. O sea, la mayoría de los jugadores, yo venía de trabajar de Uruguay, un poco ya conocía ese tema, pero conmigo no había necesidad de meterme en una línea de 4, ¿entiendes? Porque el arco estaba diferente. Y como acá en ese aspecto no teníamos conocimiento, fue muy fácil introducirlo, porque venías limpio. No había otro sistema que te estaba trabando. No sé si me estoy explicando. Sí, perfecto. ¿No es cierto? Entonces fue rápido y empezó el famoso tema del pressing y el equipo se fue a Uruguay a jugar un cuadrangular, le ganamos a Peñarol, a Nacional, después creo que le ganamos a Newell's, o empatamos con no me acuerdo, y ahí entramos en la Copa y eso fue así. Fue de menos a más totalmente, ¿no? Y nos sentimos fuertes, nos sentimos convencidos, ¿no? Tal es así que me recuerdo que cuando lo presentaron a Cubilla, vino el presidente y dijo, bueno, señor, aquí vino el señor Luis Cubilla para ser campeón de América. Y todos nos mirábamos así como nos poníamos, ¿qué le pasa? Nadie le creía. ¿Me entendés? Claro, cuando mucho nosotros íbamos hasta la primera etapa, ¿no? Y bueno, y así se dio, y fue un cambio rotundo, creo yo, para todo el fútbol, todo el fútbol de Paraguay. A partir de la venida de Cubilla, de todo lo que él implementó. Sí, fue otra historia. Quería hacer un comentario nomás. Ustedes se recuerdan que Nacional y Sol de América eran nuestros rivales, siempre llegábamos un poco a la final y todas esas cosas. Y nos complicaban porque nos ganaban. Y se acuerdan ustedes de Silvio Parodi. Claro. ¿No es cierto? Que era técnico. Y bueno, y Silvio, por ejemplo, siempre decía, yo quiero aprender. Y Silvio se iba a ver nuestros entrenamientos estando dirigiendo el Nacional o Sol. Y después cuando íbamos a jugar contra ellos nos complicaba la vida, ¿no es cierto? Y nos ha ganado. Y claro, y fuimos a jugar finales con sus equipos, ¿no es cierto? Dirigió varios, Luqueño, Sol de América. Fue campeón con Sol, tengo entendido él, en su momento también. La verdad no sé. Pero sí llegamos nosotros como 4 finales del Hexa
que tuvo Olimpia, como 4 finales fueron con Sol, 3 o 4, una cosa así. Profe, en el 78 viene Luis Cubilla aquí a nuestro país, 79. ¿verdad? En el 79, desde aquel momento de la presentación hasta todo lo que se logró ese año, donde fue en verdad un gran año para el fútbol paraguayo, todo lo que consiguió Olimpia, la selección paraguaya también, pero lo de Olimpia, primeramente la Copa Libertadores, después la Copa Intercontinental. ¿Cómo se creyeron, digamos, esa historia de que ustedes estaban tan cerca de conseguir esa Copa Libertadores de América que al principio ni ustedes creían, ¿verdad?, que lo podían lograr? No, cuando nos dijeron eso, con mucho respeto, dijimos, ¿qué le pasa? Está loco este, ¿no es cierto? ¿Qué van a ser campeones de América si no le ganábamos a nadie? ¿No es cierto? O sea, en el año anterior en la Copa Libertadores, ese fue 89, no pasábamos nosotros de etapa, pero nos fue dando la seguridad que se podían los resultados, ¿no es cierto? Y cuando nosotros llegamos a la final con Boca ese año, pero ni remotamente nos pasaba por la cabeza que íbamos a perder. O sea, todo lo contrario de lo que fue en el inicio, ¿no es cierto? Nosotros me acuerdo que para jugar ese partido estuvimos concentrados un mes, porque se suspendió el campeonato en las semifinales, no recuerdo por qué, y estuvimos concentrados un mes para jugar eso. ¿Qué fue lo más impactante de esa Copa Libertadores? A ver si me puedo explicar. Yo siempre dije y mantengo que la gloria es vacía, ¿no es cierto? La gloria es vacía. Vos la buscás, la tenés y no encontrás nada. O sea, es como una montaña que vos la tenés que escalar y todo lo que vos recordás, todo el esfuerzo que haces está desde el inicio hasta el final. Pero cuando vos llegás allá arriba, después que llegaste a la cima, lo que te queda es bajar, ¿no es cierto? Se acaba todo. Entonces lo que se te queda en el camino para conseguir la famosa gloria que le dicen, son los escalones del día a día, de los partidos, historias, anécdotas de los viajes. Eso es lo que más te queda. No te queda el hecho de haber ganado, porque cuando ganás, se acabó todo. Ya se acabó el esfuerzo que hiciste, los nervios, la ansiedad, el deseo de hacer las cosas bien, las vivencias, ¿no? Se acaba. Está bien, después comienza todo otra vez, pero ya es algo que ya es historia buena o mala, ¿no? Pero historia. Entonces lo que sí recuerdo todo es en la manera que nosotros fuimos ascendiendo y fuimos logrando cosas que nos iban poniendo en una situación importante. ¿Y lo de la Copa Intercontinental? Donde usted fue gran figura en los dos partidos. Sí, eso fue, que casi me muero de frío. Resulta que el campeón era un equipo inglés que estaba mirando justamente ahora que está en la C. ¿No el Norwich? No. Yo también lo tengo. Nottingham Forest. Nottingham Forest. Creo que está en la C, una cosa así ahora ese equipo. No sé qué pasó con él. Y bueno, había jugado con el Malmo. El Malmo le había ganado 2-0, creo. Después fueron a Inglaterra y ellos ganaron 2-0. Después jugaron un tercer partido en Francia y salieron 0-0 y fueron por penal, y por penales salió campeón el equipo inglés. O sea que el equipo Malmo era un equipo que estaba bien. Y cuando se dijo para jugar el partido, ellos no quisieron jugar porque el Manchester hacía unos años había venido a jugar la final contra Estudiantes de La Plata y le dieron una paliza a sus jugadores, los lastimaron todo, le rompieron toda la cara, un desastre fue. Entonces ellos no querían venir a jugar a Sudamérica. Querían jugar, creo que un partido solo, una cosa así, donde el presidente dijo no. Y bueno, entonces como este equipo no quiso jugar, se jugó con el vicecampeón, que era Malmo, y jugamos los dos partidos, ¿no?
En Malmö hacía mucho frío. Yo creo que hacía como 7, 8 grados bajo cero. Era una locura. Usted parecía, no está preparado para eso. Parecía un astronauta. Que escucha. Tremendo, sí, profe, tremendo. Sí, pero viste que después te va sacando. Claro. ¿Entendés? Sí, hacía mucho. Sassi metió el gol, ¿verdad? Y Sassi. Sí. Yo vos sé que siempre cuento una anécdota de ese partido, Eduardo Ortiz. Viste que cuando íbamos nosotros ganando ya faltaba poco y se vino el arquero a cabecear, todo un tema ahí, y nosotros sacamos la pelota la rechaza y se va Eduardo Ortiz y arranca prácticamente solo, y cuando se arrima al área tira la pelota por arriba de uno que estaba ahí, que le estaba tapando, y la pelota pega en el travesaño, pica, y Eduardo sigue corriendo y le mete así la frente para hacer el gol, y de atrás venía un defensor y hace una chilena y le agarra la pelota y la boca, así con 6, 7 grados bajo cero. Te podés imaginar cómo le quedó. Golpe, peor. Impresionante el golpe. Cada vez que me acuerdo, hasta a mí me duele. Por el frío que hacía y todas esas cosas, pues le rompió todo acá. Volviendo un poco el tiempo, en la Copa Libertadores del 79, ¿hay alguna tapada que recordás hasta ahora? ¿Algún delantero en particular que te hizo esforzarte al máximo? ¿O alguna que dijiste qué linda tapada? Sí, hubieron partidos importantes, ¿no es cierto? Hubieron partidos importantes, o sea, yo creo que hubo un penal que atajé en los cuartos, creo que era, en Chile, que es justamente Elías Figueroa, que fue el que tiró el penal, que yo le atajé, y después ganamos creo que 1-0, no recuerdo bien el resultado, que podía haber cambiado un poco nuestra historia para seguir. Después, no sé, creo que ahí en la Bombonera me fue bastante bien también. Hubo una pelota al inicio del partido donde se patea un jugador que se llamaba Bordón, que pateaba muy fuerte, me acuerdo, y yo la desvío y esa pelota pega en el ángulo del arco, así, donde hace ángulo el arco, y sale. Y yo dije, bueno, no nos hacen nunca más goles, después de esto no nos hacen más goles, ¿no? Y bueno, más o menos, pero no me recuerdo así, porque tantas cosas pasan, y son tantos años. Y todo lo que ustedes vivieron también ahí, ¿verdad? Claro. Previo al partido de la Bombonera. No, fue eso terrible. Eso fue. ¿Puede contar, profe, eso? Porque hay mucha gente que tal vez sabe por lo que se les contó, pero aquí tenemos a un protagonista que bien nos puede relatar todo lo que ocurrió en el 79. Sí, o sea, nosotros no almorzábamos, ni cenábamos, ni comíamos en el hotel, ¿no es cierto? Se había llevado un cocinero, se salía a comprar las cosas en otro lado, o sea, y el día del partido teníamos que salir a merendar, y estábamos en el hotel Sheraton, enfrente a Retiro, ¿no es cierto? Y yo estaba con el doctor Galeano, creo que era doctor Galeano, y le digo, ¿dónde nos vamos a ir? Le digo, vamos a cruzar la calle, pues estamos de particular, vamos a cruzar la calle, y vamos a ir a algún cafecito, alguna cosa así. Yo yo quería comer medialunas, me acuerdo. Y bueno, me dijo el doctor, cruzamos, fuimos, y ahí estaban llegando los trenes. Y estaban empezando a llegar cantidad de hinchas de Boca con banderas, pateaban los tarros de basura, le pegaban a la gente, pero era un desastre, ¿me entiendes? Y nosotros estábamos ahí en un cafecito en Retiro tomando, y yo estaba mirando lo que pasaba, pero era realmente muy desagradable ver, porque había una violencia tremenda. Y me dice el doctor, ponete de espalda. Y pues, ¿quién me va a conocer a mí? Le dije, doctor, ¿qué me van a conocer acá a mí? Y de repente un tipo grita, ¡Almeida! Y yo no me daba vuelta, ¡Almeida! Y entre medio de toda la hinchada de Boca venía él, y él viene hacia nosotros a hablar con la camiseta de Boca.
¿qué estás haciendo acá? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? No, yo no voy a jugar hoy, estoy lastimado, vinimos a tomar acá nada más. No, sí, pero y de ahí salimos entre medio toda la gente de Boca, digo, qué error, nunca pensamos justamente que iba a llegar toda esa gente, ¿no? Pero no le hicieron nada, profe. No hicieron nada, nos fuimos ahí bastante asustados, pero hay muchas anécdotas. Hablando, puedo hablar de ahora me estaba acordando una anécdota que quiero saltear lo que me preguntó él, en este caso, antes que me olvide. Nosotros fuimos a jugar con el Milan, eso fue en el 90, a Tokio, ¿no? Y entonces nos dieron un permiso para salir a comprar algo. Yo me acuerdo que en esa época la gran novedad para algunos de nosotros, esas cosas, había sido el microondas. Entonces fuimos ahí a una sola donde vendían relojes. Yo le compré un reloj a mi padre, que hasta ahora lo tiene mi hermana, ¿no es cierto? Si está escuchando esa y yo compré un microondas y salgo de la tienda de ahí donde me atendieron, y los demás muchachos quedaron allá mirando, qué sé yo, que ese teléfono, unas cosas así. No había esos celulares todavía como ahora, ¿no? Pero estaban mirando y estaban todos ahí. Entonces salgo yo del negocio y había una vereda más bien angosta, ponele 1,5 metros, y en la salida bien enfrente había un banco. Y hacía unos 25 metros por ahí estaban los rieles, la parte donde pasa el tren bala, ¿no? Y pasaba un ruido fuerte, ¿no? Y estaba yo sentado ahí mirando, así como la novedad realmente era mirar ese tren impresionante. Y yo escuchaba que hacía así, una cosa así, hacía pum, plas, pum, plas. Y yo decía, ¿qué será eso? ¿No? Pero estaba sentado ahí. Y cada vez se venía arrimando más. Y entonces, de repente, yo vi que la gente corría, los japoneses corrían, son muy respetuosos ellos, ¿verdad? Muy respetuosos. Y corrían y miraban y hablaban entre ellos. Y de repente miro así y venía un muchacho con un tambor que le pegaba hacia ¡bum! Y otro japonés también con un platillo. Entonces, pim, plaf, pim, plaf. Y delante de ellos venía un monstruo de 2,5 metros más o menos, que pesaba 250 kilos por ahí, con el pañal ese que se pone, sí, un luchador de sumo, con su coleta, todo, ¿verdad? Y yo lo veo así, 15 metros por ahí. Y él venía, pum, pla, y él venía tirando unos papeles, así que estaba promocionando el campeonato, la cosa esa. Y venía y se arrimaba, y cada vez se arrimaba yo me achicaba, porque era enorme, enorme. Y pasa así, y tira así, y de repente tira un papel para donde yo estaba así, y para y me mira. Y yo me achiqué así, dije, ¿qué le pasa a este? Dije yo entre mí, me dice, Almeida va el aporte, me dice, y yo, ¡pum! ¿Viste cómo se cae con Dorito? me quedé mirándolo, ¿me entendés? Yo creo que no podía creer, ¿me entendés? Qué tremendo. Y me dice, ¿dónde están los perros? Me dijo, ¿me entendés? Ahí están, le dije yo, ahí están. Y se da la vuelta y dice, ahí están todos, sí están todos, me dice. Ah, bueno, y están en el hotel, me dijo el nombre. Sí, estamos ahí. Me voy esta tarde, me dijo. Sí, le dije yo. Y se fue él, Carlos se llama, era carpintero, muchacho que paraguayo. Paraguayo, que vive ahí en esa ciudad que la gente viaja mucho, ¿cómo es que se llama? Que están en Estados Unidos casi todo, Caraguatay. De ahí era él. Entonces fue y me contó de que fue a trabajar de carpintero, pero es enorme, ¿verdad? y que no encontraba trabajo y qué sé yo. Le dijeron, hizo un estudio, 2 años le pagaron para eso, y fue campeón nacional en Japón. Qué tremendo. De sumo. Y viste la colita ahí atrás, cuando bien larga, era el campeón. Y después se vino acá a Paraguay, puso su negocio, qué sé yo, le fue muy mal y volvió otra vez, y ahora estaba volviendo a ser novato, por eso estaba tirando los papeles. Pero te cuento como anécdota, ¿no me entendés? Que me quedé así con la boca abierta cuando yo digo, me va a pegar, como el estilo que habré hecho yo. Dije, no. Y lo quería saludar nada más, sí, profe. No, pero hay
La verdad que si te pones a mirar, esa vez que fuimos a la India, eso fue espectacular. ¿Cuándo, profe? ¿Cuándo fueron en la India? En el 90 mismo. Fuimos a jugar la Copa Nehru, esa que la ganó el Olimpia también, que no la tenés ahí entre mis títulos. Además de la conquista que tuviste con Olimpia, Ever, me imagino que tenés muchísimas anécdotas también. Sí, no, pero esta la quiero contar de la como India. si a la gente le interesa más esto que quizás la otra. Entonces fuimos de la India y estábamos en Calcuta y llegamos a la final con un equipo argentino. Y entonces eran 16 equipos de principio o algo más. Y fuimos quedando. Y nos dieron libre y vienen y nos dicen que vamos a ir a visitar a la Madre Teresa. ¿Entendés? Muy bien. Fuimos con los argentinos nosotros, y en esa época estaban esas cámaras que vos apretabas y salía la foto arriba, la Polaroid, ¿me entendés? Sí. Y andaban los muchachos argentinos con todas esas cámaras. Nosotros no teníamos nada, porque ellos le compraban a los rusos, y los rusos eran los únicos que podían salir ahí, porque era muy peligroso para nosotros, qué sé yo. Entonces estábamos, y la Madre Teresa iba a venir a saludar, y había una habitación, así más o menos 3x3, una habitación, la puerta de entrada, y había una puerta también hacia un costado, y ahí en el costado, en esa puerta había un escritorio. Entonces yo paso para el lado de atrás del escritorio y me recuesto así atrás sobre la puerta, ¿me entiendes? Esperando que entre la Madre Teresa. Y de repente se abre la puerta de atrás donde yo estaba, ¿entendés? Y aparece una señora chiquitita, pero bajita, debería medir unos 45 por ahí, una cosa pequeñita. Así, ¿entendés? Y viene, flaquita. Sí, delgadita. Y dice, hola, dijo así, hola, dijo. Y cuando dijo, hola, todos los muchachos argentinos, ¡ahí está!, dijeron, y se dieron vuelta y se vinieron hacia ella, ¿entendés? Y se asustó porque se subieron arriba del... Entonces se abrazó de mí, así se abrazó, y me dice, bueno, estoy enfermita. Digo, ¡tum!, se fue. Qué tremendo, profe, le abrazó la Madre Teresa de Calcuta. Sí, entonces después todo me decía, che, vamos a sacar una foto contigo. La bendición. Sí, pero chiquitita, o sea, son anécdotas que realmente quedan, ¿no? Pero bueno, tiene que escribir un libro, profe, un libro en serio. Lo que pasa es que hay tantas cosas que se pueden contar y otras no. No, se debe contar todo, profe. Con nuestro invitado, nuestro emblema del deporte, Ever Hugo Almeida, aquí en los estudios de la 970. Profe, de hecho ya nos comentó varias anécdotas muy buenas, por cierto, fuera de aire también todo lo que pudimos conocer, mucho más acerca de las anécdotas que decía el profe Ever Hugo Almeida que tuvo a lo largo de los años como futbolista. A usted indudablemente se lo identifica muchísimo con el Olimpia, ¿verdad? Donde ha conseguido todo como futbolista, ganó todos los trofeos existentes, no le quedó nada pendiente, profe, ¿verdad? Porque ganó en total 10 títulos locales, 16 en total, sumando lo que son los títulos internacionales. Entre los títulos locales está justamente el hexacampeonato que se consiguió del 78 hasta el 83, 2 Copas Libertadores de América, una Copa Intercontinental, Interamericana, la Supercopa Sudamericana, la Recopa Sudamericana y también la Copa que jugó en India, ¿verdad? Ha conseguido todo. ¿Alguna materia pendiente? Y ahí faltan 2 campeonatos, te aviso. ¿Qué más, profe? 2 campeonatos República. 2 campeonatos República también, sí. Y ganó todo, profe. ¿Qué le quedó pendiente? ¿Qué le faltó a Ever Hugo Almeida como deportista? ¿Sabes lo que me quedó pendiente a mí? Que me quedé dolorido y no resentido, no es la palabra, pero ese partido en el 90 que perdimos contra el Milan. Nosotros podíamos más de lo que realmente se dio en ese partido, y me quedó esa sensación de que fue injusto ese partido. De repente el resultado a la larga se dio por una serie de situaciones que bueno, no vamos a tocar ahora, pero sí me quedó eso de que algún día yo iba a volver a Japón a jugar una final, ¿no es cierto? Y me faltaron 3 minutos.
3 minutos. 3 minutos. Sí. ¿No es cierto? Y eso fue lo que realmente me quedó y me queda, y no sé si se podrá dar o no, o será que me lo llevaré conmigo, ¿no es cierto? Pero sí es mi meta. Ha sido mi meta ver la posibilidad de eso, ¿no? Y estuvo cerca con el Olimpia. Y lo del dolor se da, profe, porque como usted decía, usted siente que podían, pero ¿le tuvieron miedo al rival o qué pasó ahí? Porque era el mejor equipo de aquel entonces. Y vos te podés mirar el partido y Olimpia fue superior. Yo, por ejemplo, en ese aspecto lo he visto ese partido y hubo una gran actuación del arquero del Milan y hubieron un par de pelotas en el palo y el Milan nos ganó de contragolpe. El segundo tiempo nos ganó de contragolpe, o sea, estando nosotros en ataque. Pero bueno, no vamos a llegar a detallar eso porque no sé, no quiero hablar. Y eso queda, digamos, como materia pendiente para usted. Para mí sí quedó, me quedó eso siempre que alguna vez, ¿no? Y me recuerdo de que hace 2 años, por ahí, con la selección de Guatemala fuimos a jugar con la selección de Japón, ¿no? Y los recuerdos se me amontonaron. Jugamos en Japón y se me amontonaron totalmente, ¿no es cierto?, de esa instancia. Ever, mucha gente no va a entender por qué no estás dirigiendo Olimpia, por ejemplo, en este momento. Por lo que se dice, se comenta, hablar de Almeida, hablar de Olimpia, es un referente, el mayor referente que tiene Olimpia. Yo veía hace poco en la televisión, decía el equipo de Almeida, ahí está Olimpia. Decían, por ejemplo, no hay que dejar que Olimpia se levante, porque cuando se levanta Olimpia nadie le ataja, una cosa de esa. Eso ya viene una tradición hecha por ustedes. Ahora lo que yo no entiendo por qué, ya que se dio una oportunidad de volver me puedo plegar a vos en ese no entiendo por qué. Sí, claro, por supuesto. Y no, es inentendible porque si hay alguien... Incluso te digo, yo escuché declaraciones de propios dirigentes de ahí diciendo de que debe venir a Olimpia un profesional que haya sido jugador, que haya mamado lo que es Olimpia. Y qué mejor que Ever Almeida, no sé, yo no entiendo por qué. Bueno, si hay alguien que no te quiere. Claro que debe ser alguien que no sé si no me quieren, porque yo nunca le he hecho mal a nadie, ¿no? Es un poco lo que yo te comentaba hace un rato del tema de los derechos adquiridos, donde nosotros de repente nuestra manera de trabajar choca con alguna gente que está acostumbrada a hacer lo que quiere, ¿no? Que sí hubo ese problema. Ese problema que yo expliqué, que los jugadores te pasan por arriba, que van a abrir, bueno, eso fue más o menos lo que pasó en la Olimpia con nosotros en el 2013-2014, ¿no? Pero yo siempre digo lo siguiente, a ver si me puedo explicar. Nosotros no tenemos, la gente de la Olimpia no tiene la obligación de llevarnos a nosotros o de llevarme a mí, ninguna obligación. Puedo yo tener una historia, puede ser que yo nunca, jamás le haya fallado a la Olimpia, eso sí, porque las veces que hemos estado en la Olimpia creo que hemos hecho las cosas más que bien. Después de 10 años de amargura y de una cantidad de situaciones, el Olimpia vuelve en el 2013 a hacer una fiesta, a revivir totalmente. Prácticamente con esa campaña del Olimpia yo creo que se salvó al Olimpia de una quiebra total. No sé si va a desaparecer o no, porque siempre hay gente que ayuda mucho al Olimpia, pero sí le dimos una mano más que importante. Y evidentemente que debe haber alguna situación ahí que nosotros no sabemos, o alguna situación de antipatía o alguna situación que hace que frenen, o de gusto futbolístico. El Olimpia pasó el año pasado, y yo creo que va a pasar también ahora, en una situación que es el cambio del estilo futbolístico. Olimpia salió campeón el año pasado, en un campeonato muy raro, sin llegar a deslumbrar en los partidos que jugó o dentro del campeonato. Costó mucho y hubieron equipos que tenían la oportunidad de pelearle, en este caso como Guaraní, Libertad y el mismo Cerro,
y Guaraní y Libertad nos quedamos por el camino porque no aguantamos por... Libertad no aguantó por la situación de que jugó Apertura, Copa Libertadores, Clausura, Sudamericana, y se quedó prácticamente sin jugadores en los últimos 2 partidos, donde si ganaba los 2 últimos partidos podía haber sido campeón. Y Guaraní hubieron problemas, creo, allá adentro, internos, que ya lo sabrá la gente de Guaraní, y se frenó el equipo. Y llegó a una instancia donde ganó una final jugando bien, pero sin ser un equipo un estilo de fútbol que la gente apreciara, ¿no? Tal es así que después rápidamente se hubo inconveniente. Y ahora se buscó la posibilidad de seguir un poco con ese estilo, que no es el mismo. De repente es un estilo un poquito más agresivo que se está buscando en el Olimpia, y de repente ese estilo que los dirigentes están buscando no es el que nosotros tenemos. Pero eso es también una situación que no tiene nada que ver, porque siempre se dice en el fútbol, y es la realidad, de que vos vas a usar los sistemas o los estilos de fútbol de acuerdo a los jugadores que tenés. Claro. Porque sería ridículo que vos tengas un equipo con muchachos pequeños y que vayas a tirar centro. Digo que vos tenés 2 delanteros de 1.90 y que no lo vayas a aprovechar tirando centro. O sea, realmente es ridículo eso, ¿no? O sea, sí. No ese es el tema, ¿no? Yo siempre digo que de repente puede ser que pase por esa situación, puede ser. Pero yo no pierdo la esperanza de tener otra vez una revancha en el Olimpia. Claro. ¿Tuviste ya posibilidad de ir a otro lado? Sobre todo a la gente que siempre te llama, la de Centroamérica. La de Ecuador. La de Ecuador también. Sí, la de Ecuador. Guatemala. Sí, tuve posibilidad. O sea, no sé, no soy muy de hacer ruido con las cosas, pero sí estuve así. Me faltó centímetro para ser el técnico de la selección de Chile. Ahora cuando renunció Sampaoli, estaba yo y estaba Pizzi. Evidentemente que Pizzi llegaba a la delantera porque conocía más el fútbol chileno. Nosotros no estuvimos ahí, pero sí tenía la ventaja de que según los dirigentes que hablaron con nosotros, cada vez que yo dirigí un equipo siempre le gané a los equipos chilenos. O sea, y eso parece como que sí sirve, ¿no? Pero bueno, no pasó. La posibilidad de viajar a Ecuador está latente ahora en junio, pero viste que yo a fin de año me operé de la cadera, tuve una fisura en la cadera, me caí de una bicicleta estática, se rompió el asiento y me caí sentado y me fisuré, ¿no es cierto? Me tuve que ir a operar porque ya se me estaba saliendo la pierna prácticamente. Sí. ¿Me entendés? Y bueno, y ahí dejé el tema de Libertad, que no sé si fue eso o algo más que pasó hasta ahora, no. Yo creo que tengo pendiente una conversación con el presidente Saprissa. No, Saprissa no, con el presidente de la República. Ah, Horacio Cartes. Sí, para realmente, a ver... Aclarar. No aclarar, sino para conversar, porque viste que de repente a mí nunca nadie me explicó y de repente fueron y le dijeron algunas situaciones que fueron solamente de un lado. Entonces yo quiero también de mi lado dar alguna explicación. Claro, me parece ¿sabe por qué? Porque lo que él pueda decir como hombre de fútbol, que es el presidente Cartes, es pesado. Claro. Es muy pesado. Sí. ¿No? Si puede decir que no es muy bueno, es bueno, regular, pero si dice no, tal cosa, eso que yo no la sé, también es algo que te puede enterrar. Sí, claro. Entonces lo que quiero es justamente aclarar, que me digan bien qué fue que pasó. Yo estuve ahí en Libertad, una institución brillante, espectacular. Es una institución para estar ahí 10 años, como yo digo, por la organización que tiene, lo que es el club. Tuvimos unos muchachos espectaculares. O sea, es todo lindo Libertad. De repente la hinchada no nos aceptó porque nos veía un poco con la camiseta del Olimpia.
¿no? Y no tuvimos nosotros la suerte de tener un plantel, respetando lo que hicieron los muchachos del campeonato pasado, un plantel como hay ahora. O sea, ahora vos te pones a mirar la banca de Libertad y decís, bueno, agarro esos 7 que están ahí, pongo 4 más y hago un equipo que pelea el campeonato, ¿no es cierto?, con los suplentes que tiene. Sí. Lastimosamente no lo tuve yo, tuve muchos problemas y bueno, salí. No sé si me fui un poco por la rama, pero quería decirlo. Muy bien. ¿Guaraní te gustaría dirigir, Ever? Sí, claro. O sea, Guaraní es un equipo campeonable, total. Está ahora con un buen técnico como es Chiqui. Le parece como que le está costando un poquitito encontrarle diríamos, no sé, pero lo va a encontrar. Chiqui es buen técnico, él es buen técnico. Lo de la selección paraguaya, profe, en su momento usted dirigió a la selección paraguaya, jugó también, optó por jugar, en este caso por Paraguay, no por Uruguay. Bueno, cuando yo vine acá era muy joven, ¿no? O sea, tenía 21 años, una cosa así. Había jugado en las selecciones menores, en la sub-17 estuve, de Uruguay, y también había estado en la mayor. Pero antes de venir, o sea, cuando yo vine estaba en la selección uruguaya, pero se hizo una selección uruguaya después del Mundial de Inglaterra, después del Mundial de México. 86. No, 70. 70 ya. Sí, claro. Sí. No quería decir yo la fecha. Entonces se hizo una selección en Uruguay. Yo vine acá en el 72. Yo hacía 2 años que estaba en la selección, pero esa selección era una selección de gente joven, mezclado con algunos experimentados, en cual cada 15 días salíamos a jugar con una selección del interior. O sea, jugamos como 15 partidos, una cosa así. Entonces, de repente, esa selección iba y jugaba contra la selección de Paysandú. A los 15 días iba y jugaba con la selección de Maldonado. Estoy nombrando ciudades de Uruguay, ¿no es cierto? Claro. Y se hacía algún partido así, se hizo un partido con una selección de Alemania y esas cosas, ¿no? Y yo tuve la suerte de que esos partidos internacionales no jugué. Por eso yo pude nacionalizarme después cuando vine acá. Pero yo lo hice acá con mucho gusto. O sea, ¿fue por obligación, digamos, profe? No, ¿fue por gusto? No, por mucho gusto. Y hacía poco tiempo que yo estaba acá, sí. O sea... Y jugar ya por la selección muy rápido, sí, también, ¿verdad? Yo creo que fue el primer nacionalizado que hubo. ¿En qué año fue eso, Ever? Yo no tengo... Y 1973. Sí. El gato, con el gato, era el otro arquero, ¿era? Sí, era él y Morínigo creo que estaba, no, Báez. Alcides Báez. No. No es Alcides Báez. No, el gato no, gato no. No, era muy joven todavía. No, ya andaba por ahí. Pero Chiquito Benítez. Chiquito Benítez. Era de Olimpia. Era el titular, sí, él era titular de la selección y yo jugaba en Olimpia. Y Báez, Alcides Báez, sí, que después pasó a Cerro, era de Libertad. De Libertad, sí. Y no me acuerdo. Tengo una anécdota con Alcides Báez y con Jorge Infran. Sí, ropero Infran, ese fue el primer ropero. El primer nos ropero. Fuimos, ese año teníamos una muy buena selección, y fuimos a jugar allá prácticamente con la Argentina, la clasificación. Acá había perdido Paraguay 1-0 o empató 1-1, creo que le hicieron un gol de mitad de cancha, Chiquito, Benítez, una cosa así. Bueno, y allá teníamos que ganar nosotros. Y bueno, viajamos, nos fuimos al hotel y llegamos a la habitación y Jorge Infran estaba conmigo y también estaba Báez conmigo y Jorge Infran era al lado. Entonces, al llegar piden un jugo de naranja que le traigan a la habitación. Y bueno, trajeron el jugo de naranja, ellos tomaron, yo no tomé.
Jorge tomó. Y vamos a una habitación, y en esa habitación estaba Arsenio Rico, que estaba ahí, que quería saludar a los muchachos, qué sé yo, estuvo charlando un rato con nosotros. Y él nos dice, muchachos, no vayan a tomar absolutamente nada del hotel. Ni café, ni jugo, ni agua, no tomen nada, nos dijo Erico. Entonces yo lo miro de reojo a Jorge. Yo creo que estuvo, era un día y medio antes estuvimos, yo creo que estuvo él, de las 36 horas de que estuvimos en la Argentina, estuvo 30 sentado en el baño. Impresionante, sí, impresionante. Le hicieron caso. Sí, ya había tomado, yo no sé si fue psicológico o realmente lo mataron, ¿me entendés? Pero estuvo sentado en el water, de 36, 30 horas estuvo, ¿no? Tremendo. Pero impresionante fue, ¿no? Y así es. Eran otras épocas y todo valía en aquel entonces, ¿verdad? Ahora, no sé, puede ser que pase algunas cosas, ¿no es cierto? Porque en algunos lados todavía existe el famoso pica pica. Una época en que vino Fossati a Olimpia, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Según 83. Bueno, según él vino para ser titular. Sí. Vino para ser titular. Sí. Y creo que no jugó casi nunca. No. Y fue motivo, según se comentó, era ese el famoso Ñembehue, el famoso comentario fuera sí. de que incluso tuvo problemas con Marcarian por ese motivo. Sí. Porque él dice que vino para ser titular. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Fue tan así? El tema fue así. No me acuerdo quién era el técnico previo al Olimpia en el 83. Entonces, viste que ahí en el Olimpia siempre contrataban otro arquero supuestamente para que me haga fuerza a mí, sí. O directamente me querían sacar y no podían, ¿no es cierto? Sí, cierto, cierto. Uno de esos dos temas era el tema que venía Fossati y ganaba 10 veces más que yo de sueldo. O sea, los que venían siempre era así. Bueno, entonces en el vuelo que Fossati venía para acá, se encuentra con Marcarian y le dice, ¿qué vas a hacer vos, Marcarian, profe, a Paraguay? Y yo voy a dirigir el Olimpia, le dijo. No me digas, sí, yo voy a dirigir el Olimpia. Ah, y yo me voy al Olimpia también contratado, le dijo Fossati. Y al lado de Marcarian venía su ayudante de campo, que es Osvaldo Jiménez, que es mi amigo del alma, sí, sí. Es mi amigo de todo momento, de familiar, de todo momento. Que fue que después me contó todo eso. Y le dice, pero vos vas al Olimpia, sí, dice, yo voy al Olimpia. Pero bueno, pero vos vas a jugar así, sin ningún problema, y en el Olimpia, dice, estando yo vas a jugar, seguro, siempre. Bueno, conversaron eso. Entonces viene Marcarian y estaba yo, y empiezan a entrenarme, a patearme, que esto, que lo otro, y empiezo a jugar los partidos yo, y no le resulta tan fácil sacarme, ¿me entiendes? No le resulta tan fácil, y va al campeonato y salimos campeones, y en el primer campeonato, y el segundo campeonato era aquel campeonato que se jugaban 5 contra 5, ¿te acuerdas? Sí, que claro. Clasificaban 2, después semifinal y final. Entonces salimos nosotros y se va Marcarian a mi casa y me dice, mira, a ver, quiero hablar contigo. Sí. Hablé con el presidente y el presidente me dijo que hablara contigo para que Fossati juegue algunos partidos. Y le digo, mira, Sergio, vos sos el técnico y decidís. No, dice, pero yo no te quiero sacar, me dice. Pero el presidente me dijo, viste, que es grandote, rubio, no sé cuánto, me dice que el presidente me dijo, ¿me entendés? Y entonces yo le digo, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿cuántos partidos son? Le dije yo. Y me dijo, eran 5, eran ida y vuelta, ¿no es cierto? Son 8 partidos. Le digo, 3 partidos, le dije yo. 3 partidos y después, bueno, me dijo. Entonces le digo, no, pero para un poquito, yo quiero que me paguen los sueldos que me deben atrasados, los premios, y quiero cobrar los premios
del partido como que si yo jugara, le dije, acá estoy siendo sincero. Entonces, sí, con tal de que jugara, bueno, entonces va, y en el segundo partido ya la gente le pedía para que lo saque, porque no le había ido bien, no le había ido bien y no le había ido bien. Entonces viene Marcariano y me dice, mira que el próximo partido lo voy a sacar. Era el tercer partido que me juega. Entonces yo le digo, mira, Sergio, avisale que lo vas a sacar. ¿Entendés? Avisale. No era ni de vuelta, eran de corrido nomás. Sí. Sí. Y avisale que lo vas a sacar, le dije yo. Y bueno, me dijo. Que entonces no le avisa. Y va Fossati y ataja bien ese partido. Atajó bien, ganó Olimpia 1-0, creo que le atajó un penal, una cosa así, contra Resistencia o Oriental, una cosa así. Entonces, en la semana viene Marcariano en la charla del jueves, por ahí dice, bueno, dice, ahora vuelve Ever al arco, que es el titular, dijo él, y cuando dijo eso se para Fossati. ¿Cómo que es el titular? El titular soy yo, vos me dijiste que yo iba a jugar, no sé cuánto, sí, pero ahora él vuelve, no, lo que pasa es que vos no tenés personalidad, nunca jugaste al fútbol, bla, 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 una cantidad de cosas, dijo, ¿no? Y ahí se termina la reunión, ¿me entendés? Y vuelvo yo a jugar, ¿me entendés? Y ahí empieza un problema con Fossati que no lo armé yo. Entonces él va y me denuncia ante la Asociación de Jugadores Uruguayos que yo no le permitía crecer como arquero y como persona. Y me manda una nota, porque te acuerdas que después el presidente lo sacó del grupo, sí, ¿me entendés? Prácticamente lo echó del Olimpia. ¿Por cuestión de disciplina? No, porque intentaban romper el grupo. Entonces me mandan de allá una nota así. Entonces yo leo la nota y también le contesto. Le digo, mira, discúlpenme, le digo, pero yo no sé si ustedes se olvidan que yo también nací en el Uruguay y yo no puedo, por más uruguayo que sea, decirle, mira, Jorgito, vení, te cedo mi puesto, ganate el lugar, cobrá vos los premios, yo me voy a quedar de suplente porque tenés que jugar. O sea, yo en ningún momento le hice ningún problema a él, ¿entendés? O sea, mandé esa nota otra vez que después no me contestaron nunca más. Pero sí quedó esa situación porque después Fossati fue y habló cosas de mí que no eran ciertas, ¿no es cierto? Sí, que no eran ciertas. Sí. Que lo que realmente pasó fue, esa fue la situación con Fossati. Sí. Y quedó una enemistad así, una antipatía, vamos a decir así, que está latente. Ever, otro hecho que hizo también arqueros, recuerdo que en el Defensores del Chaco, Olimpia Libertad se definió por penales. Y creo que Fernando Alves era él. Sí. No terminaba nunca, Ever, ¿verdad? Sí, 16 penales. 16 penales. Sí. ¿Y ganaron ustedes? Sí. Nosotros, en toda la historia del Olimpia, yo siempre tuve la fortuna de atajar muchos penales dentro de los partidos y en definiciones, pero que yo me recuerde, no sé, pero habremos tenido 12, 14, no sé cuántas definiciones por penales y perdimos dos, o sea, una con el Nacional de Medellín, que también se tiraron como 18 penales, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. La final. Sí. Y la otra fue en ese campeonato que yo te estaba comentando del 83, del tema de Fossati, y eso, nosotros fuimos a la final con Luque y perdimos por penales la final. Y ahí jugamos en triangular, jugó Olimpia, jugó Luque y no sé por qué jugó Libertad, que también jugó Libertad, que no recuerdo yo por qué fue que jugó Libertad. Por orden superior ahora. No sé, porque la verdad que siempre quise saber por qué jugó Libertad. Que algo tiene que haber ganado para jugar ahí. No sé si hubo un campeonato República, alguna cosa de esa en el medio que jugamos los tres, pero la verdad que yo no recuerdo por qué fue, ¿no? Y bueno, y ese sí fue el tema con este muchacho porque, no sé, empezó cuando iba a tirar los penales y decía que a mí me habían hecho mucha propaganda y que yo no era el arquero que decían y que eso y que el otro, y empezó con todo ese tema, ¿no?
Ever, ¿podría hacer algunas cortitas, por favor, Sí. para poder seguir con esta entrevista? ¿Qué significa para usted Olimpia? Y el Olimpia, 22 años tuve dentro de mi vida, o sea, pasamos, es toda una vida, ¿no es cierto? Realmente, no sé si alguna otra persona va a estar tanto tiempo ahí, ¿no? Pero es la vida. Cuando nosotros vamos y volvemos al Olimpia parece como que nunca habíamos salido. Sí. Paraguay, ¿qué representa para usted? También, es toda una vida. Vine por una semana y hace 40 años que estoy. ¿No se ve en otro lugar del mundo? No, sea para Paraguay. nada. No, para nada. No, ya acá y si salimos alguna vez por alguna circunstancia para ir a dirigir al exterior, acá está todo, ¿no? ODD, Osvaldo Domínguez Depe, ¿qué significa en su vida? Mi padrino es mi padrino de casamiento. Y fue el hombre que impulsó, o sea que yo creo que fue el hombre en cual nosotros tomamos más ejemplo en la vida, ¿no es cierto? Nos hizo ganadores, nos hizo profesionales, nos hizo entender que en la vida hay una meta, que tiene que haber siempre una meta importante en cual te tenés que dedicar plenamente y realmente es una persona que nosotros en ese aspecto, tanto en la parte futbolística, profesional o en la vida mismo, le debemos mucho porque él tenía una psicología callejera tremenda. Y en una sola palabra, ¿cómo usted definiría ODD? Insuperable. Insuperable. Luis Cubilla. Y Luis Cubilla ya hablamos que es el hombre que cambió la historia del fútbol paraguayo. Le gusta o no le gusta a la gente, realmente fue así. Su familia, ¿qué ha significado Y en esta travesía futbolera? mucha paciencia, porque nosotros pasábamos mucho tiempo alejados de la familia, ¿no es cierto? Entonces, sí, mucha paciencia y siempre acompañando, siempre estando cerca, ¿no? La hinchada franjeada. La hinchada del Olimpia, no quiero, ¿cómo se dice? No sé cómo sería la palabra, chupa media o nada por el estilo, o sea, quiero ser sincero, es la mejor del mundo, en todos los aspectos, o sea, muchas veces uno está en otro equipo, dirigís y ves que el Olimpia pierde o lo que sea y no ves ese desorden en la gente, sino vamos ahí, vamos arriba, ya vamos a poder, o sea, es agradecida a la historia que tiene el Olimpia. Un ídolo que haya tenido usted. Nunca me he basado en... Como futbolista, como portero, nunca. No, nunca me he basado en una persona así o en un arquero o alguna cosa así. Siempre he tratado de sacar lo mejor he tratado de aprender y sacar lo mejor de muchos, ¿no? ¿Y como técnico? Y como técnico todos, yo creo que todos los que estuvimos con Cubilla siempre tuvimos ideas de él y tratando de poner las nuestras, pero la base de nuestros conocimientos como técnico, la mayoría de los que estábamos de esa época, es la base de lo que nos dejó Cubilla. ¿Su mejor amigo en el fútbol? El mejor amigo, tengo buenos amigos, pero mi mejor amigo es Gustavo Bobadilla. Gustavo Bobadilla. Así. ¿El peor momento de su carrera futbolística? No sé, no han habido muchos malos momentos en mi carrera. Sí, claro que sí, hubieron golpes, como te hablaba recién, la final en Japón, esta final ahora en el 2013, donde tuvimos absolutamente todo para ser campeones de América y no lo logramos por no sé por qué hasta ahora, ¿no es cierto? Tuvimos un resbalón en ese partido. Pero bueno, pero sí, son esas cosas que te deja el fútbol, pero de repente no es que te duelen tantos, ¿no? Pero porque viste que a los 3 días tenés que dirigir o jugar otra vez y
Y hay una realidad, el fútbol se cura con fútbol y es rápido. ¿Lloró, profe, en el 2013 después de aquella final? No lloré porque quería mantenerme fuerte al lado de todos los muchachos que estaban llorando en ese momento. Era una locura, mi hijo, los jugadores, dirigentes, periodistas, ahí en el corredor, y alguien tenía que consolar y me tocó a mí, pero sí, cuando ya se terminó el consuelo, realmente sí hubieron muchas lágrimas, ¿no es cierto? Porque era algo muy deseado, algo que lo teníamos, y bueno, pero yo creo que de todas maneras vos sabés que la gente se sintió campeona. La hinchada del Olimpia se sintió campeona, nos recibieron como tal, porque es lo que yo decía recién, lo que se vivió previamente a llegar a la final es insuperable. Yo creo que va a pasar mucho tiempo para que se vuelva a vivir lo que se vivió en el 2013. ¿Nunca te iban a transferir al Olimpia, del Olimpia? ¿O hubo algunas posibilidades? Hubieron unas posibilidades, pero nunca sé qué pasó. Uh-huh. La verdad que nunca sé qué pasó. Hubieron, sí, pedidos de México un par de veces, pero no sé, nunca supe qué pasó. Realmente no. Qué increíble, ¿eh? Hablamos, profe, del peor momento, que de hecho, sí, más o menos para resumir, sería lo del 90 en la final de la Intercontinental que lo opera ante Milan, y también lo que sucedió como entrenador en la final de la Copa Libertadores de América 2013. El mejor momento, si tuviésemos que elegir el mejor momento que usted ha tenido en el fútbol. Varios. ¿Como futbolista? Como futbolista, varios. O sea, hemos logrado muchas cosas, muchos campeonatos, muchos títulos, y cada uno de ellos tienen un sabor diferente porque tuvo un trabajo diferente, porque hubieron situaciones en el camino importantes que hubo que superar, porque nunca se gana nada fácil. Eso es sí o sí, sabes que para lograr algo tenés que trabajar y se tiene que dar una cantidad de situaciones, ¿no? Y como técnico también he tenido más satisfacciones que otra cosa. O sea, tengo creo que 11 títulos como técnico ganado, y sí, son muchas las satisfacciones que tengo en el fútbol. Por eso te digo que si volvieran a hacer haría lo mismo otra vez, ¿no es cierto? Y lo que tal vez podría reparar un poco es lo de la final del 2013, si tuviese la posibilidad, ¿verdad? Una varita mágica, ¿qué repararía de algo que no consiguió y que la verdad quiere conseguir? Le cambiaría los zapatos al tanque. Sí. Para que no exista ese resbalón. La despedida del fútbol se dio a los 42 años. ¿Usted sintió que ya no, digamos, ya no lo emocionaba, digamos, entrenar, profe, porque se hace despedida recién a esa edad? Me sacaron del Olimpia. ¿Le sacaron? Me sacaron del Olimpia. ¿Lo despidieron, digamos? Me despidieron del Olimpia. Así fue. ¿Por qué, profe, recuerda? Tampoco. Ustedes saben que yo siempre he comentado que Cubilla conmigo nunca tuvo simpatía, o sea, de repente por mi manera de ser, o porque yo de repente no me gustaba que me trataran mal o alguna situación así. Y siempre hubo esa tirantez. Tal es así que ustedes recordarán esa vez que en la Copa Libertadores del 90 el Olimpia salió campeón estando en el arco yo con el número 12. Y él, porque un día se le antojó, levantó, me quitó el número 1 y se lo dio a otro arquero. Y dijo, no le voy a dar más a usted el 1, juegue con el 12 si quiere. Eso no es cierto. Y bueno, le dije, yo no tengo ningún problema, a mí no me interesa el número, siempre mientras yo juegue. Y bueno, fueron situaciones. ¿Cuál era la pregunta ahora mismo? Que me fui un poco. Sí, de la despedida a los 42 años. Que se daba y nosotros veníamos de ganar la Supercopa. Eso fue el 15 de enero. 2 o 13. Se da en el 91. Sí. 2 o 13 de enero del 91. Veníamos a ganar la Supercopa y estábamos entrenando estábamos entrenando en la arena, ahí en
el tema de la burrerita, ahí en Lambaré. Lambaré, sí. Y estábamos haciendo la pretemporada y yo miro así para el costado y veo que Cubilla recién llegado, todo de traje, eran las 8 de la mañana, todo de traje, eso le gustaba jugar al bingo, Sí, ¿no es cierto? Famoso. Sí. Y llegó ahí, estaba sentado, mirando, no de corbata, mira. Y después de repente se levantó y se fue. Eso era la mañana, y a la tarde cuando yo fui a buscar la ropa para entrenar, me dice el equipier, me dieron la orden de que no te dé ropa. Pero hacía 10 días que habíamos sido campeón de todo nosotros, ¿no? ¿Y qué pasó? No, el presidente es Carísimo, era. Y si quiere hablar contigo, bueno, le dije. Entonces me fui a hablar con Carísimo y estaba Escabone también. Y me dijo, mira, a ver, vino Cubilla acá y dijo que si vos no te vas del Olimpia, él no dirige más. ¿Y por qué? Le dije, ¿cuál es el problema? No sé, son los ataques que le dan a él, dice. Y así nos dijo. Y bueno, le dije, me voy, ¿cuál es el problema? No, pero si vos querés quedarte, quedate, y no le hacemos caso. No, le digo, estar aguantando el año, si él hizo ese pedido, no, me voy, le dije, no tengo ningún problema. Entonces ellos ahí, me dijo, no, pero no te podés ir así, que eso, que nosotros, y después me reuní con ellos y me dieron por una especie de jubilación en dinero, y de ahí salió el tema de la despedida. Entonces, ¿que vos organizaste? Sí, me dijo él, mira, van a hacer una despedida, que yo, y bueno, yo la voy a organizar, le dije, entonces la organicé con Ángel Aguilera. Uh-huh. Ahí salió, se hizo esa despedida. Ahí. Ante Cerro de Uruguay, de sí, Montevideo. Sí. En el Defensores. Pero Sí. no era indudablemente lo que vos esperabas. No, porque yo me sorprendí, si no había pero hacía 10 días que habíamos sido campeón de todo, pero es una situación, Cubilla era pues así. ¿Y por qué, profe, usted piensa que Cubilla, no sé, no lo quería del todo, digamos? No sé, Siendo compatriotas ustedes. pero él tenía esas situaciones. Cubilla, una persona muy especial. ¿Y tenía sus mimados, digamos, antes, él? Sí, tenía, sí, un poco. No era muy de tener mimados, pero sí, siempre era más elástico, ¿no? Era más elástico con los que se portaban mal que con los que se portaban bien, ¿no? Hay muchas situaciones que ese sí que hay que escribir un libro. Y a pesar de todo eso, profe, usted dijo que aprendió muchísimo con él, ¿verdad? No, que porque no le guarda rencor de eso. No, porque me recuerdo cuando falleció, yo fui al velorio, no éramos muchos los que estábamos ahí. Ah, sí. Pero sí fui, y yo tengo que estar agradecido en el aspecto de que siempre jugué con él. O sea, intentó muchas veces quitarme, ¿no es cierto? Pero después a la larga sí volvía, qué sé yo. Pero bueno, pero es una situación rara con él, pues yo nunca le falté el respeto. Por Dios, por mis hijos, por mis nietos, nunca jamás le falté el respeto, nunca le dije una palabra fuera de lugar. Cuando hablaba con él, siempre le decía las cosas medidas, le decía, mira, no me gusta que me trates como me estás tratando, trátame bien, yo te voy a respetar, si no vas a hacer que yo no te respete si me tratas mal. Situaciones así que de repente no le gustaban, ¿no? Pero muchas situaciones tuve con él, que no la comprendía yo, porque yo creo que más que nada era una situación de demostrar un poco de poder ante el plantel cuando me atacaba a mí. ¿Pero solamente a vos o así te trataba? La mayoría de las veces sí, a mí. O sea, por lo general era conmigo. Sí. Después, por ahí, con alguna situación con algún jugador, ya también, pero más que nada conmigo, ¿no? Un gusto, profe, la verdad, tenerlo a usted. Habíamos quedado 1 hora, pero aprovechar este tiempo de adición de media hora, en realidad 1 hora y media,
que nos haya acompañado en la 970 en este bloque, que lo hacemos con mucho cariño, es de Emblema del Deporte. Bueno, hoy nos visitó una leyenda, la verdad que estamos muy, pero muy contentos de que haya accedido a venir justamente aquí en la 970 para esta linda nota. ¿Algo final que quiera decir, que quiera mencionar a toda la audiencia que le está escuchando? Porque los mensajes han llovido, por falta de tiempo no podemos ahora leer, pero sí ya, digamos, a la vuelta del corte vamos a estar leyendo de alguna u otra manera a todos. No, nada, agradecerle por la invitación, y dejar acá, diríamos acá en la mesa, un saludo y decirle al amigo del puerto que sigue siendo el mejor. No, ahora se nos agrandan, no, ahora